y nos va a desarrollar este tema para interés de los alumnos e interesados en las cuestiones de empleabilidad que tiene la empresa para nosotros. ¿De acuerdo? Abril, ¿estás por ahí presente? Sí, aquí estoy. De acuerdo. Perfecto. En este momento voy a dar inicio. Bueno, ya está la grabación. Si me puedes apoyar con tu presentación para confirmar que la podamos ver, podamos arrancar con tu participación. Ya le di compartir, no sé si ya la pueden ver o todavía no. ¿Se ve pantalla? Igual minimizar la sesión de Teams y ¿Ya ahí ampliar. la pueden ver? Es correcto. Si puedes, ok, maximizarla, listo. Perfecto. ¿Me pudieras decir, quieres que te dejemos el tiempo para desarrollar esta parte o nos permites hacer interrupciones para cualquier pregunta? Si hay alguna pregunta, las podemos ir respondiendo conforme avanzamos con la presentación, ya sea que las pongan en el chat o alguien quiera abrir su micrófono. De acuerdo. Perfecto. Entonces voy a estar yo aquí al pendiente de manos levantadas para poder dar la palabra y que puedas dar respuesta a estas preguntas o comentarios. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Perfecto. Todo tuyo. Adelante. Gracias. Pues les platico, como bien dice Carlos, yo trabajo para Action Labs. Mi nombre es Abril Castro y estoy encargada de toda la parte que tiene que ver con marketing para reclutamiento, es decir, todas las estrategias que ponemos allá afuera en redes sociales, en diferentes espacios para poder atraer talento a nuestra organización. Action Labs es una compañía que desarrolla software. Les voy a platicar más de lo que hacemos nosotros en un ratito, pero esa es la visión general. Ahora les voy a platicar sobre qué significa ser una persona empleable o qué es la empleabilidad y cómo pueden construir un buen currículum que llame la atención de los reclutadores, porque al final de cuentas ellos están recibiendo muchos currículums en base diaria, dependiendo de la industria en la que estén, reciben más o menos cantidad de currículums, pero muchas veces solo los miran entre 5 o 10 segundos y ese es todo el tiempo que ustedes tienen para poder captar la atención de los reclutadores y recibir una llamada y comenzar un proceso de selección. Entonces vamos a empezar con qué es empleabilidad. Bueno, el ser empleable significa que ustedes tienen capacidades y talento que les permiten conseguir un trabajo y no solo conseguirlo, sino mantenerse en él o poder moverse a otro. Porque hay personas que consiguen el trabajo porque hacen una muy buena entrevista, pero ya al momento de estar desarrollando las funciones no son capaces de llevarlas a cabo de la manera en que se necesita y entonces pierden el trabajo. Entonces, cuando tú eres una persona empleable, no solo haces buenas entrevistas para conseguir el trabajo, sino que además tienes las capacidades para seguirte desarrollando en este puesto. ¿Cómo puedes ser más empleable en el mercado? Pues hay varias maneras, algunas dependen sí de ti 100% y hay otras que pues ya nacimos directamente con ellas o que están determinadas por el ambiente socioeconómico, por ejemplo, en el que estamos viviendo. Pero voy a platicarles de prácticamente las que son como más comunes y de las que sí tenemos una buena injerencia. Lo primero es que tengas una buena marca empleadora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa que tú tengas bien definido el quién eres como profesionista. Por ejemplo, no es lo mismo Coca-Cola que Pepsi. Ambas tienen identidades diferentes, aunque en teoría venden el mismo producto o un producto muy similar. Entonces, por ejemplo, si ustedes estudiaron mercadotecnia y su generación tiene 100 personas en mercadotecnia, pues digamos que todas están vendiendo el mismo refresco, pero va a depender de si tú estás brandeándote como Coca-Cola, si lo estás haciendo como Pepsi o si lo estás haciendo como Red Cola o como cualquier otro refresco más genérico. A eso me refiero con marca empleadora, que tú sepas identificar cuáles son esas capacidades que te hacen único en el mercado y las puedas explotar para el momento de que llegues a una entrevista donde va a haber quizás otras 10 personas que van por ese mismo puesto, seas tú el seleccionado.
Lo segundo es que tengas una red profesional. La verdad es que la mayoría de los empleos se consiguen porque fuiste referido por alguien que ya trabaja en la empresa, porque conocías a alguien o en algún momento te llevabas bien con alguna persona. Es decir, tienes que tener una buena red de profesionistas porque hay ocasiones en que ni siquiera te vas a enterar de la vacante si no es porque conociste a alguien que estaba dentro del negocio y te dijo, oye, ¿por qué no aplicas, no? Entonces, el que tú estés en contacto con profesionales de tu mismo ramo, ya sea que estén en el mismo nivel, por decir, si vas apenas a egresar, que sean recién egresados o personas que ya tengan más años de experiencia, que puedan actuar como mentores, o a lo mejor son tus mismos profesores que además de dar clases están empleados en alguna compañía, entonces te pueden decir de, oigan, en mi compañía estamos buscando trainees o recién egresados. Entonces, el tener estas conexiones te va a dar acceso a las vacantes que a lo mejor no están publicadas todavía o que están publicadas, pero como tú no seguías a esa empresa en particular, no te diste cuenta. Y también te va a abrir las puertas en caso de que puedas ser referido para esa oportunidad. Normalmente dentro de las empresas toman en mayor consideración a una persona que viene como referida que a una persona que directamente está aplicando a la posición. Entonces es importante por eso tener buenas conexiones dentro de tu ámbito laboral, no solo de las personas que comparten tu misma profesión, sino también puedes irte relacionando con otras personas que hayan estudiado algo diferente, porque en las empresas siempre se requieren personas de diferentes skills. Lo que sigue es la experiencia profesional. Esto se refiere a los años de ya práctica que tengas como tal y también al tipo de proyectos en el que te hayas desempeñado. Por ejemplo, si vas a trabajar para una empresa pequeña, pues muy probablemente les va a interesar que tengas experiencia trabajando en ambientes no tan estructurados o que hayas estado en algún proyecto en el que necesitabas hacer 4 o 5 funciones diferentes a la vez, versus una empresa más grande en la que van a valorar que seas especialista en lo que haces o que hayas tenido experiencia trabajando con personas de otras partes del mundo, por ejemplo. Entonces, aquí esta experiencia pues la vas a ir adquiriendo con tus empleos, con las pasantías que hayas hecho, con los proyectos incluso que tengas durante la universidad y básicamente se va a referir a tus años que tengas ya en el campo laboral. O lo siguiente serían las competencias blandas. Esto quiere decir que estamos buscando gente que sea buena en su profesión o en los aspectos más duros. Por ejemplo, si estoy buscando a un desarrollador de software, necesito que obviamente sepa de código, que lo pueda hacer, porque eso es lo que constituye su trabajo en el día a día, pero también necesito a alguien que tenga la habilidad de hablar con el cliente, de trabajar en equipo, de llegar a acuerdos, de tomar decisiones cuando se necesite. Entonces, no solo nos limitamos a las competencias más técnicas, que es necesario que se sepan para desarrollar el trabajo, sino que también tengas esta otra parte en la que puedas desarrollarte y trabajar sobre todo en equipo dentro de la organización. Ahora ya viene otro elemento que no depende de nosotros, pero tiene que ver con si somos hombres, mujeres, si nacimos en México y dentro de México si nacimos, por ejemplo, en Guadalajara o si nacimos en Monterrey, en Yucatán. Entonces, cada una de estas ciudades tiene elementos diferentes. Por ejemplo, un desarrollador de software muy probablemente tenga más oportunidades de empleo trabajando en Guadalajara que en Yucatán. O si habla inglés, va a tener también pues más oportunidades de trabajar para empresas más grandes y mejor pagadas que alguien que no lo habla y entonces solo puede trabajar en empleos locales. También podemos hablar de que, por ejemplo, hay más hombres dentro del campo laboral que mujeres. Entonces, estos elementos, digamos que ya están ahí, nacimos dentro de este contexto y no podemos ignorarlos, pero sí intentar cambiarlos o hacer lo más posible para que no nos afecten o no nos jueguen en contra.
Y otro punto importante son los estudios universitarios o estudios en general, es decir, qué tan preparados estamos para enfrentar los retos laborales que están allá afuera. Hay empresas que se fijan mucho en el tipo de universidades de la que vienen las personas que van a contratar, es decir, prefieren gente de universidades privadas versus universidades públicas, o prefieren de tecnólogos en algo en específico versus licenciados. Entonces, depende también de la necesidad de la empresa, y lo importante es que ustedes puedan seguir tomando cursos y actualizándose, porque el mundo laboral pues siempre está cambiando y las condiciones en las que estamos inmersos de igual manera. Aquí les muestro unas gráficas del INEGI que nos hablan de cómo fue la empleabilidad tanto en el 2022 y cómo estuvo siendo en los primeros meses de este año. Entonces aquí, como pueden ver, entran en juego aspectos sociodemográficos principalmente, que nos dice que hay más hombres empleados o trabajando que mujeres, o están así como variando, ¿no? Por ejemplo, en el 2022 hubo 33 millones de hombres trabajando versus 21 millones de mujeres. En 2023 pues ya vemos que la cifra ha aumentado de 34 y 23 y hacen este total de acá. Y en general también, de acuerdo a los porcentajes de personas que están económicamente activas en el país, pues vemos que hay un porcentaje importante de hombres y mujeres trabajando, ¿no? De básicamente como todo este universo. Entonces aquí es donde podemos ver que estas personas, o que las oportunidades a lo mejor, o el campo laboral está más orientado hacia hombres, quizás por los roles tradicionales que tenemos, pero también las mujeres se han estado abriendo camino en este ámbito, ¿no? Entonces esto tiene que ver pues con qué tan empleables somos en cuanto a las características sociodemográficas. Una vez que ya sabemos qué necesitamos para ser empleables y decimos, sí, ya cumplo con estos requisitos, me falta trabajar en otros, pero el primer paso para llegar a una empresa y tener ese primer contacto, esa primera entrevista, es un buen currículum. Hay miles de plantillas en internet de cómo hacer currículums. Hay currículums de todo tipo, desde los tradicionales que llegan en un formato Word o PDF hasta los que son en video. Hay otros que son animados, como tipo videojuegos. Yo he visto currículums de todos tipo en mi carrera, y siempre viene al final a estos elementos que les voy a platicar lo que nos importa, y son los que terminan causando más impacto. Entonces hay que comenzar con lo básico. Lo primero es revisar diferentes templates. Hay muchos sitios en internet. Si le ponen cómo hago un currículum, les van a salir miles de sitios que les van a dar plantillas. Hay otros espacios como Canva, que son más orientados a diseño, que te van a dar otro tipo de plantillas más específicas. Entonces aquí revisen la que mejor vaya con ustedes. Y aquí un tip es: entre más sencilla sea la plantilla, más clara sea, es mucho mejor. Antes todos los currículums tenían fotografías, como vemos aquí en la imagen. Actualmente las fotografías no importan, o sea, ahórrense ese espacio para que pongan su información, pongan su experiencia profesional. Entonces, se trata de identificar un formato que funcione, y como les digo, entre más claro y sencillo sea ese formato, mucho mejor. Hay unos que tienen colores muy brillantes, figuritas, etcétera. Ya va a depender mucho de su personalidad, pero yo les diría váyanse con lo más básico y neutro, y ya de ahí pueden irlo modificando conforme pase el tiempo y vayan teniendo más experiencia. Entonces, háganlo visual. Esto quiere decir que sea claro a la vista. O sea, hay currículums que básicamente parece que solo escribieron un párrafo en Word, y eso no es para nada amigable, ¿no? Entonces, que sí tenga una buena estructura, procuren sí utilizar una plantilla para hacer su currículum.
Después identifiquen qué información van a poner en él. La mayoría de las plantillas cuando estás empezando o es tu primer currículum, las plantillas sirven mucho porque te están diciendo, aquí van tus datos de contacto, aquí va tu experiencia profesional, aquí va tu educación, acá van otras habilidades que tengas. Entonces te van marcando una pauta de cómo acomodar esta información y cuál es la información que debería contener el documento. Entonces yo les sugiero que antes de ponerlo todo directamente ya en la plantilla hayan identificado qué van a poner exactamente. Lo pueden escribir en un Word y ya después pasarlo para que puedan estar modificando de manera un poquito más fácil. Luego sean coherentes con lo que están contando. Si no tienen mucha experiencia, no se la inventen, no pongan que tienen 3 años cuando en realidad tienen 1 o no han tenido nada de experiencia. Es mejor que digan la verdad y que su currículum hable de esa manera a que lleguen a una entrevista donde están buscando a alguien que sí tiene esos 3 años y como ustedes le pusieron 3, aunque en realidad solo tienen 1, y todo salga mal, ¿no? Que los cachen en la mentira. Y el número 4 es identifiquen cuáles son sus habilidades y sobre todo pregúntense si estas habilidades los están diferenciando del resto de personas. Yo, por ejemplo, estudié psicología, entonces puedo poner una de mis habilidades es aplicar test psicológicos, ¿no? Y puede que la mayoría de los psicólogos tengan esta misma habilidad, entonces tengo que pensar si esta habilidad es importante para el puesto que estoy solicitando, o sea, si voy a trabajar de, no sé, de monitor escolar, quizás si lo necesite, en una empresa muy probablemente no vaya a ser relevante que sepa aplicar estos tests. Entonces, identifiquen también sus habilidades en base al puesto al que están aplicando y si, por ejemplo, es importante que se apliquen test para esta posición y ustedes pueden específico, yo manejo estos 4 test y soy experta en interpretación en particular de estos otros. Eso puede marcar la diferencia entre que les llamen a ustedes y le llamen a alguien más que también sabe aplicar test. Cada empresa cuando busca talento tiene requisitos diferentes. Entonces yo les diría que en la medida de lo posible adecúen su CV a cada empresa. Hay una empresa que quizás le va a dar más peso a cuántos idiomas hablan, otra que va a fijarse más en los años de experiencia. Entonces procuren resaltar esas cosas de acuerdo a lo que lean en las vacantes para que así tengan más oportunidades de que la empresa sí los considere y pueden tener un currículum genérico y ya ese irlo adaptando, ¿va? Algo que nos interesa mucho a los reclutadores cuando estamos viendo un currículum es saber la experiencia profesional. No nos interesa tanto si sabes, no sé, 5 idiomas o si además has trabajado en voluntariados o has estado qué sé yo, haciendo trabajo comunitario. Lo que más nos interesa es cómo tus experiencias han sido relevantes en el campo laboral. Queremos saber qué hiciste, con qué herramientas las hiciste, cuál fue específicamente tu rol dentro de ese equipo. Entonces, si vas a aplicar, por ejemplo, a una posición de Scrum Master, entonces tienes que poner, estoy certificado en Scrum, yo me encargaba de llevar las ceremonias cada mañana en los dailies para un equipo de 12 personas, tenía contacto directo con el cliente para revisar los requerimientos, bajarlos al equipo de desarrollo y entonces poder ponernos a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada una de estas actividades son bastante importantes para nosotros y es lo que queremos leer. Entonces, sean detallados, no al grado de que se haga su currículum larguísimo, pero sí escojan, no sé, las 3 experiencias más relevantes o los 3 proyectos más relevantes que hayan trabajado, sobre todo ahorita si siguen estudiando y no han tenido oportunidad de trabajar en empresas o solo han hecho una pasantía. Entonces, escojan esa pasantía más un par de proyectos escolares para que sumen 3 y con esos pongan todas sus actividades lo más detallada posible. Otro error que mucha gente comete es que hace su currículum ahorita, está trabajando en un lugar, pasa 1 año, 2, 3 y luego empieza a buscar y ese currículum nunca fue actualizado.
Yo les diría que cada 6 meses, cada año, a lo mejor si es que no están buscando activamente trabajo, lo actualicen para que al momento de que se llegue la necesidad, no tengan que comenzar desde cero, ya no se acuerden qué fue lo que hicieron el año pasado o en el empleo anterior. Entonces sí es importante que al menos cada 6 meses estén dándole una revisada a su currículum y vean si pueden agregar algo, y también les va a servir para darse cuenta de si siguen haciendo lo mismo, si ya aumentaron sus responsabilidades y cómo han evolucionado también ustedes como profesionales, ¿no? Y lo último, pero muy importante, es revisen la ortografía. Si están escribiendo su currículum en inglés, entonces también busquen. Hay asistentes online como Grammarly que lo pueden bajar y es gratuito y les ayuda a revisar que estén bien escritas las palabras, que las frases hagan sentido, si es en español. También o en inglés le pueden pedir a alguien que esté familiarizado con el idioma que le dé una revisada, y sobre todo la información que vayan a poner, pónganla cronológicamente de lo más reciente a lo más antiguo para que se pueda entender. Muchas veces nos ponen el orden al revés y entonces es un poco confuso para nosotros estar buscando cuál es la experiencia más reciente y cómo lo están organizando. Entonces siempre de lo más reciente a lo más antiguo. ¿Qué tienen que evitar en esta parte? Poner información innecesaria, sobre todo si es información personal. Hay gente que pone su CURP, que pone su fecha de nacimiento, que pone su dirección, que ponen fotografías. No saben ustedes en manos de quién van a terminar estos currículums. Entonces, procuren no poner esa información. Lo único que necesitamos saber de ustedes es su nombre, un correo y un número de teléfono al que podamos localizarlos para tener una primera llamada o agendar una entrevista. Entonces, esos son los únicos 3 datos que necesitamos, y si ya quieren agregar algo más, pueden poner la liga a su LinkedIn. Si van a poner la liga a LinkedIn, asegúrense de que su perfil esté actualizado, que la información que está en LinkedIn coincide con la información que está en el currículum. Eso es muy importante que lo hagan. A lo mejor quieren poner la liga a su repositorio de código, o si están más bien en una posición de diseñadores, entonces quieren ponerlo a su portafolio. Ese tipo de información también la pueden incluir, pero si son datos personales más sensibles, no los incluyan. Si ya son contratados, la compañía se los va a pedir en ese momento, pero antes no compartan esta información por su propia seguridad. Otra, no pongan empleos que no sean relevantes para la posición a la que están aplicando. Por ejemplo, están aplicando a un puesto de diseñador y me ponen, trabajé en el McDonald's por 3 años. O sea, padrísimo que hayan trabajado en McDonald's. Estoy segura que les dio muchas habilidades de cómo tratar con los clientes, de cómo estar trabajando bajo presión, pero al final de cuentas no es relevante que me pongan que trabajaron en un McDonald's para una posición de diseñador gráfico, ¿no? Hay mucha gente que hace esto para rellenar o porque no tiene tanta experiencia en el empleo que está solicitando, entonces prefiere como poner estos otros empleos que tuvo que no tienen nada que ver con el puesto que están solicitando, y eso, en lugar de favorecerlos, les juega en contra. Es preferible ver a alguien que pone solamente tengo experiencia en proyectos escolares, a ver a alguien que dice, bueno, hice este proyecto en la escuela, pero también trabajé en el McDonald's y luego estuve ayudando, no sé, en una peluquería y también trabajé como nanny. Entonces son cosas que no nos van a llamar la atención o la van a llamar de manera negativa. Otro error que se comete muy a menudo es poner un currículum muy largo, sobre todo para personas que ya tienen muchos años de experiencia, que quieren poner desde su primer empleo hasta el último que tuvieron y ya en ese inter fueron 15 empleos diferentes. No es necesario. Con que pongan los últimos 3 empleos es más que suficiente y pueden especificar, ya tengo 10 años de experiencia
Y estos son mis últimos 3 empleos y listo. Al momento de una entrevista o una llamada, se les van a hacer preguntas que van a ayudar a clarificar esa parte o de qué otros empleos han tenido, o se va a revisar tal cual su experiencia profesional, pero de otra manera. No es necesario que la incluyan los 15 empleos que han tenido a lo largo de su carrera, ¿va? Porque normalmente los currículos más largos o no se van a leer o se van a leer al final y van a perder una oportunidad de llamar la atención de los reclutadores en ese punto. Otra es tener la información desordenada. Esto es muy común cuando estamos haciendo nuestros primeros currículums, que no tenemos muy claro de qué tenemos que poner o cómo lo tenemos que organizar. Entonces yo les diría que el orden más fácil y sencillo para un currículum es en la parte de arriba, ponen su nombre, abajo de su nombre, sus datos personales, es decir, su correo, el número de teléfono al que los podemos localizar, su perfil de LinkedIn. Después, si quieren hacer un breve summary de su experiencia, que sea no más de 3 renglones, que diga, por ejemplo, voy a usar mi experiencia, que diga 10 años de experiencia en la industria de tecnología, en el área de reclutamiento y creando estrategias para atracción de talento, ¿no? Ya, son 2 líneas. Y el siguiente sería la experiencia profesional. Entonces, en este caso yo pondría Action Labs, estoy como Talent Marketing Coordinator. Entonces, mis funciones dentro de la compañía es conectar con universidades, encargarme de la estrategia para México y Latinoamérica, llevar control de redes sociales, creación de marca, posicionamiento de marca, revisión de analíticos. Entonces ya detallo mi experiencia así y pongo anteriormente a Action Labs, trabajé en la empresa X, donde me encargaba también de la parte de gestión de la información para conectar con diferentes bootcamps, etcétera. Entonces van poniendo su información de manera ordenada y al final, para cerrar, ya que hayan puesto toda su información profesional o todos los proyectos en los que se hayan involucrado, como les digo, no escojan más de 3 o 4. Si ya han tenido más empleos, pues solamente los más recientes o más relevantes. Y ya al final cierran con dónde estudiaron, su último grado de estudios, si es una licenciatura, una ingeniería o una maestría, entonces lo ponen ahí. En su caso van a poner TecMilenio y el año de graduación, supongamos 2023. Es todo. Si hablan o se requiere para el puesto algún idioma en específico, lo pueden ahí mismo especificar en la parte de abajo. Y lo que yo les diría es, si es una posición que ustedes ven que el anuncio está en inglés, que dice que se requiere inglés, muchas compañías solo van a poner el anuncio en inglés y ya no van a poner se requiere inglés, sino que lo van a dar por sobreentendido. Entonces, les diría, envíen su currículo en inglés y ya no necesitan poner de hablo inglés, ¿no? Entonces ya se va a sobreentender que como tu currículum está en inglés, entonces tú también lo hablas. Hay gente que está aprendiendo otros idiomas, por ejemplo, no sé, francés, alemán, italiano, y también lo incluyen de, hablo francés básico. Si el puesto no lo requiere, yo les diría, no lo pongan, no es relevante que lo hablen para la posición, entonces no lo pongan. Si el puesto sí está pidiendo, no sé, que hablen portugués, entonces mandas tu currículum, no sé, por ejemplo, que te pidan hablar inglés y portugués. Mandas tu currículum en inglés y abajo especificas, hablo inglés, tengo una certificación, soy C1 o lo hablo de manera avanzada, ¿no? Entonces, así de esa manera su información va a estar ordenada, va a ser muy fácil que los reclutadores lo puedan leer, puedan identificar que ustedes son la persona adecuada para la posición y que de esa manera tengan más posibilidades de que les llamen. ¿Hasta Perfecto. aquí hay alguna pregunta? Sí, Abril, tenemos 3 Perfecto. preguntas, si me Muy permites, bien. las lanzo. Sí. Vamos con la primera. Nos preguntan, en el caso de que sea McDonald's mi último empleo, y si lo omito, ¿qué digo si me cuestionan qué hice en ese tiempo? Estamos hablando de alguien que tiene poca experiencia y su experiencia va enfocada en el ejemplo que diste. ¿Cómo enfocamos la información de esta persona? Sí, como el McDonald's no sería relevante para la posición, si alguien te llega a preguntar de, oye, pues, ¿qué estuviste haciendo en estos 6 meses o en este año? Entonces sí puedes decir de, estuve trabajando
en un empleo para McDonald's, pero como realmente no es relevante para esta posición, decidí no incluirlo en mi currículum, ¿no? Lo puedes decir tal cual. La verdad es que si va a ser tu primer empleo, es muy raro que te vayan a preguntar qué estuviste haciendo. Muy probablemente van a inferir que estabas estudiando. Y si no quieres decirlo del McDonald's, puedes decir, pues estaba enfocado en mi carrera universitaria y tuve algunos otros empleos no relacionados con el área, ¿no? Y así lo puedes decir muy fácilmente sin tener que especificar de estuve trabajando como cajero en el McDonald's, ¿no? Y es muy poco probable que te lo pregunten y yo te diría que la información de tu currículum, en este caso, si no tienes más experiencia profesional en el rol que quieres, que identifiques los mejores 3 proyectos que trabajaste en la universidad, no importa si no son los más recientes, si no es el que hiciste en este año en específico, pero que los identifiques y que esos sean los que desarrolles para que la plática, en todo caso, se enfoque en ellos y que no necesariamente incluyas en ese sentido las fechas. No sé, supongamos que incluyes un proyecto de 2020, uno de 2021 y otro de 2022 y en 2023 no has hecho nada, entonces simplemente ponlos en el orden cronológico que tú sabes que van, pero no incluyas las fechas per se, para que no te cuestionen esa parte y en general como saben que eres estudiante, que va a ser tu primer empleo, suele ser un poquito más relajado, entonces tampoco tú te agobies mucho por el tema de las fechas. No vas a estar mintiendo, tampoco vas a estar como que deliberadamente omitiendo información súper importante que va a cambiar tu carrera, sino que simplemente estás escogiendo los proyectos en los que tuviste más participación, que fueron más relevantes, los que más te gustaron, los que te van a ayudar a que en la entrevista puedas fluir mucho mejor porque vas a hablar de ellos, porque a lo mejor el que hiciste en 2023 pues fue un proyecto muy pequeñito o no te gustó, entonces para qué incluir algo que ni te gustó ni tiene mucho que aportar a tu experiencia profesional, entonces mejor incluye los que sí tuvieron más relevancia para ti. Entonces, esa sería mi recomendación, ya que si Ok, tengas experiencia formal, entonces sí ya la puedes ir incluyendo. perfecto. Gracias, Abril. Aquí un comentario mío. ¿Qué tan importante es para las personas que no tienen mucha experiencia aún poner la parte del objetivo profesional? ¿Qué tanto impacta para ustedes? La verdad es que no lo leemos, no, o sea, si tienes tu objetivo profesional de quiero desarrollarme en una compañía y llegar a un puesto directivo, no nos interesa. Eso, la realidad es que a los reclutadores no les interesa. Si ya te preguntan de, ay, ¿en dónde te ves en 5 años? Pues entonces sí ya le dices, no, pues creciendo y teniendo un puesto directivo, ¿no? Lo que yo diría es mejor pongan como un summary o un resumen profesional si ya tienen experiencia, si no la tienen, simplemente omitan esa parte, así tal cual. Ok, perfecto. Me voy con otra pregunta. En caso de tener maestría, ¿pongo primero esta o los estudios de licenciatura? ¿Cómo va Pon el orden cronológico? únicamente la maestría. Yo, por ejemplo, tengo una maestría y ya no incluyo mi licenciatura, simplemente dejo la maestría porque es el último grado de estudios. La Ujú, realidad es que dependiendo de la industria, les va a importar más o menos el grado de estudios que tengan. Entonces, ujú. siempre pongan el último, no necesitan incluir. He visto gente que en sus currículums pone, tengo mi maestría, tengo mi licenciatura, luego pone el semestre de intercambio que hicieron en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en donde quieran, y luego ponen los 80 cursos que han tomado. Entonces, es demasiado, ¿no? Simplemente pongan la maestría y si la posición te requiere alguna certificación en específico, no sé, por ejemplo, la certificación de ISO 9000, Ujú. certificación como Scrum Master, entonces sí la incluyes. Hay certificaciones que incluso te dan el número para que la gente lo pueda buscar en el website de la empresa que te dio la certificación y cheque que es verdad que está certificado. Entonces, eso lo puedes incluir, pero solo si es relevante. Yo, por ejemplo, no sé, tengo 10 cursos de AdWords con Google Ads y etcétera. Entonces, ah, o sea, sí se necesita para mi empleo, pero no pongo aquí de tengo estas 20 certificaciones, ¿no?
Ok, acaban de poner una pregunta que yo iba a tomar. Si la maestría es diferente a la licenciatura y esta puede complementar, ¿es recomendable aún así omitirla, la última, la licenciatura, perdón? En ese caso va a depender mucho de la industria de nuevo, pero yo les diría, entonces sí incluyan los dos. Yo como mi maestría está relacionada a mi licenciatura, entonces simplemente incluyo la última. Y por ejemplo, en el ámbito de tecnología, que es en el que estoy yo, en el que Action Labs se encuentra inmerso o del que es parte, realmente ya no miramos mucho a si estudiaste la ingeniería o si, porque hay gente que no sé, estudia nutrición, toma un bootcamp, se certifica y entonces ya puede ser desarrollador web, ¿no? Entonces ellos incluyen, pues la licenciatura en nutrición no es relevante para una posición de desarrollo de software, simplemente incluyen el bootcamp. O que ya tienen, no sé, un doctorado en computación cuántica o en inteligencia artificial, entonces, bueno, nada más lo incluyen y ya con su experiencia nos damos idea de que así es, sí saben hacer lo que saben hacer. Pero de nuevo va a depender mucho de la industria y si tu maestría es más relevante para tu puesto que estás aplicando que tu licenciatura, entonces solo deja la maestría. Si ambas pueden ser relevantes, pues incluye las dos. Perfecto. En la cuestión de idiomas, ¿qué es preferible o qué recomiendan? ¿Poner un porcentaje o algún nivel? ¿Cómo miden ustedes esto? Yo diría que es mucho mejor que pongan intermedio, avanzado, básico, porque en porcentajes es muy subjetivo. De hecho, también el básico, intermedio, avanzado es muy subjetivo. No te puedes pensar que tienes intermedio cuando en realidad eres avanzado. Entonces, yo diría, dejémoslo en intermedio, básico, avanzado. Si tienen alguna certificación, no sé, que hicieron el TOEFL o que están certificados con el marco europeo que te dice, eres B1, B2, C1, C2, entonces incluyanlo, pueden poner, no sé, nivel de inglés C1. Ujú. O eso nos ayuda como a identificar un poquito más fácil. En el TOEFL normalmente los puntajes del 600, 650 para arriba ya podemos decir que alguien lo habla bien, entonces pueden incluirlo, pero yo les diría déjenlo como intermedio, avanzado, básico. Y de nuevo, si el idioma no es relevante para la posición, no lo pongan. Y por ejemplo, en el caso del inglés para Action Labs, para nosotros como compañía, el inglés es sí o sí mandatorio por el tipo de clientes y dónde están los otros miembros del equipo con los que van a estar trabajando. Entonces, si no te sientes cómodo con el idioma para tener una conversación larga o una entrevista en inglés, entonces te diría no apliques, porque la mayoría de las veces cuando te están pidiendo un idioma, puedes esperar que una de las entrevistas del proceso sea en ese mismo idioma. Entonces ahí les diría, pues tienen que considerarlo. Si se sienten cómodos, entonces apliquen y pongan sí avanzado. Si no se sienten cómodos y le ponen intermedio, pues la verdad es que al momento que les llamen y les hagan el filtro del idioma, no lo van a pasar. Entonces ahí sería como un poquito cosa de que ustedes ponderen qué tan cómodos están con el manejo del idioma. Sí, muchísimas gracias. Tenemos otras preguntas. Te las lanzo de una vez, ¿sale? Sí. Respecto a LinkedIn, ¿qué tan importante es tener un perfil actualizado? Y si recomiendas tener un CV con QR. Es súper importante LinkedIn. La verdad es que para nosotros es el sitio número uno donde estamos buscando nuestros candidatos. Nosotros no tenemos OCC, no tenemos otra plataforma, simplemente utilizamos LinkedIn. Entonces, sí es importante que su información esté actualizada ahí y que también estén constantemente entrando a la plataforma para checar mensajes que tengan. Ok. Y el QR en un currículum, la verdad es que no es tan relevante. Hay Ujú. gente que sí lo hace, pero realmente si tienen toda su información ahí e incluyen las ligas a otros sitios que quieran mostrarnos, es más que suficiente. Perfecto.
¿Cómo manejar una pausa laboral de 3 años debido a maternidad? Pues tal cual así, o sea, dejar la pausa como tal. Si a lo mejor tú estás buscando ahorita en 2023 empleo y el último que tuviste fue en 2020, pues esa es tu última experiencia tal cual. Yo te diría, no des explicaciones antes de que te las pidan, ¿no? Si ya te marcan y entonces te dicen, oye, estoy viendo que tu último empleo fue en 2020, ¿qué estuviste haciendo en ese tiempo? Entonces ya puedes decir, me dediqué a ser mamá, estar con mi hijo y ya estoy preparada para incorporarme de nuevo al mundo laboral. Así de sencillo y de simple. La verdad es que no, eso de no dar las explicaciones antes de que te las pidan funciona bastante bien. Y también si te piden una explicación, no te enredes, sobre todo en el caso de las mamás que están regresando a la vida laboral. Creo que todavía hay como un cierto estigma en eso de si quieres tener una carrera o quieres tener hijos. Entonces, la verdad es que hay que manejarlo de la manera más natural posible y es de tomar esta decisión de dedicarme a la maternidad y ahora ya estoy lista para reincorporarme y ya incluso puedes meter ahí como qué habilidades te enseñó ser mamá, ¿no? A lo mejor te enseñó a gestionar tiempo, a manejar situaciones complicadas, a hacer como un assessment de riesgos más importante. O sea, puedes intentar como también buscar qué cosas aprendiste de la maternidad que se ligan con tu experiencia profesional y decirlas ahí, y ya si es necesario también mencionar de, bueno, me mantuve actualizada de esta manera en cuanto a mi profesión, tomar algún curso o estoy al tanto de las tendencias. Entonces, simplemente manejarlo de la manera más natural posible. Perfecto. Respecto a las páginas, ¿es recomendable que solo sea de una? Como ejemplo, si ha estado en poco tiempo durante poco tiempo en varias empresas y esto ya le suma varias páginas. ¿Qué hay que hacer ahí para que nos cuadren una? Yo diría que 2 páginas es lo más recomendado. Si has estado poquito tiempo en diferentes empresas, pues ahora sí que escoge las últimas, no sé, 3, 4 que te quepan en ese número de páginas y esas son las que puedes poner tal cual ahí, para que no se haga como muy largo, porque también en ocasiones el que hayas brincado como de empleos tan seguido puede ser una banderita roja para los reclutadores, o para incluso para los managers, que están buscando gente que se quede mucho más tiempo en la posición. Entonces, solo incluye las últimas 3 o 4 que te quepan en un par de páginas a lo mucho. Ok. Y si aún se está cursando la maestría, ¿aún así solo se pone esta o nos quedamos con el grado profesional? Si aún estás estudiando, entonces te quedas con la licenciatura o la ingeniería. Ok, perfecto. Déjame seguir con mis preguntas. Nos preguntan a qué se dedica Action Labs. Muy bien, ahorita les voy a Ok, platicar de esa parte. me Pasamos al voy con siguiente slide. continúo con las preguntas y Sí, cerramos con eso, ¿va? va. Dice, hace años subí mi CV a LinkedIn y ya no me deja modificar. ¿Qué se puede hacer? Pues estas son cuestiones operativas con la cuenta, me imagino, ¿no? Sí, yo te diría elimina, te debe de dar la opción de que elimines el archivo que adjuntaste. Si no te deja eliminarlo, que sí se debe de poder hacerlo, este, pues lo dejas así tal cual y realmente en LinkedIn no es necesario que adjuntes como ese archivo extra de este es mi currículum, sino que la misma plataforma se convierta en tu currículum, o sea, que lo uses y ahí pongas lo mismo que está en tu PDF o en tu Word, donde tengas tu currículum que normalmente mandas por correo, que esa misma información esté dentro de la plataforma y así ya no necesitas subir el archivo. Normalmente la Ujú. compañía que te encuentre por LinkedIn igual te va a decir, bueno, mándame tu currículum en PDF o en Word, en el formato que lo tengas, pero ya dándose
cuenta de que es la misma información. Normalmente el formatito ya lo pedimos para compartirlo con el cliente y que se vea más formal, pero con que la información en la plataforma esté actualizada, eso es lo más importante y no necesitas como que adjuntarle nada. Puedes Ujú. poner sí links ahí mismo dentro de LinkedIn, pero no necesitas adjuntar como tu mismo currículum en otro formato. Ok, la información de LinkedIn y de tu CV debe ser igual, ¿verdad? Sí, debe Pregunta. de coincidir. Ok, ¿y qué tipo de información, publicaciones sugieren ustedes que debe hacer la persona dentro de su cuenta para que sea atractivo? Sí, mira, que sean publicaciones relacionadas a la industria en la que está. Puede poner, no sé, si tuvo una certificación o hay empresas que te dan esta opción de tener LinkedIn Learning, que es la plataforma de cursos de LinkedIn. Entonces, bueno, puedes postear ahí que tomaste un curso o si participaste como speaker en una charla, entonces puedes hacer un post que diga, hoy participé con TecMilenio, compartí mi experiencia con los estudiantes y egresados y ya pones ahí una fotito, por ejemplo. Entonces, esos son el tipo de publicaciones que nos gustan. A lo mejor sigues a la página de tu universidad y ellos sacaron un reportaje interesante y lo reposteas, o sigues a la empresa para la que trabajas y entonces también le das like y compartes las publicaciones que hace en la página de tu empresa, ¿no? Lo que les diría más bien eviten es meterse en peleas con otros usuarios dentro de la plataforma, o si se está discutiendo algún tema polémico y ustedes quieren dar su opinión, escríbanla. Léanla unas 3, 4 veces, repítansela en su cabeza, dígansela a alguien más a quien le tengan mucha confianza antes de postear algo que sea controversial y que les pueda, no sé, perjudicar de alguna manera, ¿no? Entonces, yo les diría, manténganlo lo más profesional que puedan, reposteando contenido de otras páginas o de otras compañías grandes, de la misma compañía para la que trabajan, de su misma universidad, y poniendo las participaciones que ustedes están teniendo, y sobre todo eviten compartir información confidencial de su compañía. A veces no nos damos cuenta de cuál es información confidencial o no, entonces si tienen duda, pregunten para que no se metan en problemas. Nos hacen muchas preguntas respecto a la licenciatura y maestría cuando no están concluidas o cuando están en proceso de titulación o bien cuando se quedaron truncas. ¿Hay que mencionarlas al periodo en que se quedaron o cómo se plasma esta información? Sí, si por ejemplo ustedes quieren conseguir una pasantía, entonces le ponen, me voy a graduar en 2023 o 2024, ¿no? Y ya ponen esa fecha. Si quedó trunca, entonces pueden poner así tal cual, pues licenciatura en psicología trunca, ¿no? No necesitan poner sexto semestre, primer semestre, el que sea, pues simplemente ponerle que está trunca. Si quieren poner la maestría, aunque aún no la han concluido, entonces igual le ponen la fecha en la que se supone que se van a graduar. Yo ahí les diría, si tienen la licenciatura concluida, pues le ponen mejor la licenciatura que está concluida y luego ya la cambian a la maestría cuando la terminen. Si están en proceso de titulación, pero ya concluyeron formalmente sus estudios, entonces pues ponen la fecha en la que concluyeron sus estudios, y ya el trámite de titulación pues es muy aparte, o sea, mantengan como que las fechas tal cual de cuándo fue que finalizaron sus estudios. Si es trunca, pues trunca. Si aún la están cursando, entonces el grado de estudios anterior. Si nada más tienen la licenciatura y se van a graduar, entonces la fecha en la que se van a graduar, y así de simple, para que no se hagan tampoco muchas bolas. Perfecto. Ok, teníamos unas manos levantadas por ahí. Juan Pablo, si gustas abrir tu micrófono para hacer la pregunta, por favor, y darle más dinamismo a esto y que ustedes puedan participar. Sí, muchas gracias. Sale. Mi pregunta era relacionada con el nivel de inglés. Ya sé que ya habían tocado este tema, pero no había tenido posibilidad de participar. Resulta que tengo entendido que yo sí tengo un nivel avanzado de inglés, pero realmente yo tengo un problema en la cuestión de, a lo mejor en los nervios, que no me hace sentirme 100% seguro con mi nivel de inglés por temas de que a veces se me traban las palabras o no soy tan buen conversador. En este caso, sabiendo que tengo buen nivel, pero se me dificulta, es mejor
poner que tengo un nivel avanzado e intentarlo, o ser bien conservador en mi nivel de inglés y realmente, si no me siento 100% seguro, ponerlo como intermedio y ya? Si tú tienes una certificación que te avale que tu nivel es avanzado, entonces ponlo como avanzado y ya te diría practica, 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 Ujú. practica. Si no tienes a alguien con quien practicar, que pues es el caso de muchos nosotros, escucha música y canta, o apréndete los diálogos de tu serie favorita y repítelos aunque sea en tu cabeza a lo largo del día, o mientras le estás viendo le pones los subtítulos en inglés y los vas leyendo. Son a lo mejor algunos tips, pero si tú tienes una certificación que avala que tu nivel es avanzado, lo pones tal cual, y al momento de la entrevista, si alguien te dice que, oye, podemos conversar en inglés, o la siguiente entrevista va a ser en este idioma, entonces puedes comentarle de si lo hablo, me pongo un poquito nervioso, entonces a lo mejor no voy a ser tan fluido, pero intentémoslo, ¿no? Y la verdad es que con la práctica se te va a ir quitando, y yo te diría, inténtalo. O sea, si tienes la gramática todo bien, no hay problema. Hay gente, nos ha pasado, porque nosotros sí pedimos mucho el inglés, que no es tan fluida, a lo mejor en un primer momento, y como quizás no va a tener, o su responsabilidad principal no va a ser estar hablando con el cliente que es un nativo del idioma, simplemente va a estar como leyendo correos, escribiendo algunas cosas en inglés, leyendo documentación en ese idioma, entonces no hay tanto problema, y normalmente también las compañías te ofrecen como estas clases para que puedas mejorar tu fluidez o tu nivel, entonces las puedes aprovechar, pero yo te diría, inténtalo. De acuerdo, gracias. ¿Alguien Muy amable, más? gracias. ¿Alguien más que quiera levantar mano o abrir su micrófono? Iván Antonio Contreras, si gustas exponer tu pregunta. Ok, él nos pregunta, Abril, ¿qué recomiendas a los estudiantes que quieren laborar en una área administrativa pero apenas llevan su primer año de universidad? ¿Cómo pueden iniciar esta búsqueda? Pueden iniciar a través de las pasantías, becarios, posiciones de trainee. Normalmente, dependiendo de la empresa, los empiezan a considerar entre cuarto o sexto semestre. Entonces, a lo mejor si vas en primer semestre es un poquito pronto para empezar, pero yo te diría, ve viendo las empresas que te pueden interesar para que te des cuenta de qué están pidiendo. A lo mejor no tienen publicado una posición de becario o de trainee como tal, pero a lo mejor sí una posición más senior en un rol al que tú aspiras en el futuro. Entonces revisa qué están pidiendo para que puedas ir aprendiendo o puliendo esas habilidades, para que llegado el momento de que se abra una pasantía, entonces puedas aplicar y ya tengas el perfil que ellos están buscando. Y simplemente, pues sí, mantenerte actualizado con lo que ofrece la industria, y elegir cuál es el tipo de empresas a las que te gustaría aplicar, y revisar qué es lo que están pidiendo para que moldees tu perfil profesional en esa línea. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Abril, si gustas continuar con la presentación y retomamos preguntas al final. Va, muy bien. Pues ahí por ahí nos preguntaban qué hace Action Labs, pues les voy a platicar muy rápidamente. Action Labs se fundó en 2011, es una compañía que tiene su sede en Pittsburgh, en Estados Unidos, y nuestro foco principal es el desarrollo de software a la medida, y principalmente todo lo que tiene que ver con la nube y trabajar con las tecnologías más nuevas en el mercado. Eso es lo nuestro. La compañía tiene sedes en todo lo largo y ancho del mundo. Estamos en India, en Australia, tenemos varias ubicaciones en Estados Unidos, acabamos de abrir una nueva oficina en Europa del Este, tenemos varias también a lo largo de Europa, y aquí en México nuestra oficina está en Guadalajara, y de aquí nos estamos expandiendo hacia Latinoamérica. Estamos por abrir una oficina en Colombia, y la verdad es que después de la pandemia, y como nuestro mundo es el de las tecnologías, entonces todas nuestras posiciones son 100% remotas.
Entonces, estamos avalados por diferentes organismos como el Basis Funds, el T8 Associates, True North. Hemos tenido un crecimiento orgánico bastante rápido y a lo largo de los años, y a nivel mundial somos alrededor de 5,000 personas, un poquito más, y aquí en Guadalajara vamos a cumplir nuestro segundo aniversario próximamente, y somos un equipo todavía pequeño y estamos buscando pues expandirnos, ¿no? Ahorita somos unas 60 personas trabajando en diferentes partes de México y Latinoamérica, y nuestra idea es poder duplicar nuestro número en lo que queda este año, y estamos pues comprometidos a traer a la gente que de verdad vale la pena y no contratar por contratar y llenar números. Entonces por eso estamos teniendo como este crecimiento más conservador que otras firmas de la misma industria. Entonces, pues básicamente hacemos eso, software para diferentes compañías. Estos son algunos de los lugares donde tenemos nuestras oficinas más grandes. Como pueden ver, pues la de Guadalajara es la que está en todo México y Latinoamérica. Pittsburgh son nuestros headquarters, y hay otras tanto en Asia como en Europa. De hecho, hace poquito, a principios de marzo, tuvimos nuestra convención anual y fue en Dubái. Entonces todos los líderes se reunieron ahí para revisar pues cuál es la estrategia para este año y en qué nos vamos a estar enfocando. ¿Qué tipo de posiciones nosotros manejamos? Como somos una compañía enfocada al desarrollo de software, pues estamos buscando perfiles en esta línea, es decir, para ingenieros en sistemas, mecatrónicos, todo lo que tenga que ver con esta línea son el tipo de perfiles que buscamos de manera más común, aunque también tenemos posiciones administrativas, como pueden ser para los equipos de reclutamiento, para el equipo de marketing, para el equipo de recursos humanos. Entonces también tenemos por ahí algunas oportunidades, y conforme vayamos creciendo, estos equipos también van a necesitar más personas. Entonces, actualmente nuestras posiciones están enfocadas a personas que sí ya tienen por lo menos un par de años de experiencia en la industria, que sean bilingües y preferentemente que ya hayan trabajado pues en ambientes internacionales. Nuestros clientes que trabajamos aquí en Américas pues son norteamericanos o canadienses en su mayoría, entonces pues el idioma sí es importante para nosotros. Aquí pueden ver en la pantalla algunas de las posiciones que tenemos abiertas. Por ahí también hay una de becario de reclutamiento, tenemos 4 posiciones de esas, entonces estamos buscando a alguien que a lo mejor está estudiando una carrera de administración, de psicología, que esté interesado en aprender de reclutamiento y que trabaje pues con nuestro equipo medio tiempo, ¿no? Entonces, hay oportunidades también si hay alguien que le pudiera a lo mejor interesar la onda de reclutamiento y también la parte de marketing, pudiéramos también tener una oportunidad ahí para ustedes de medio tiempo. Entonces, pues a eso nos dedicamos en Action Labs. Si quieren saber un poquito más de nosotros, nos encuentran con ese mismo nombre en las redes sociales, y si tienen alguna duda a lo mejor de, oye, ¿cómo pudiera yo trabajar en esta compañía? Cualquier cosa, pues la pueden poner ahorita en el chat, y si no, ya después contactarme por privado. Entonces, si quieres, Carlos, vamos con las siguientes preguntas. Ok, muchas gracias. Tenemos manos levantadas. Paola, ¿puedes abrir tu micrófono? Y seguimos con Itiel. Buenas tardes, ¿sí me escuchan ahí? Sí, adelante. Yo tenía la duda respecto, por ejemplo, he tenido varios trabajos donde hago actividades similares. Entonces, al momento de ponerlo en mi CV, quería saber, pues, si se tienen que repetir o simplemente a lo mejor hacer algún apartado indicando las actividades que ya hago como que por default, no sé, o cómo pudiera ponerlo para que no se vea como que siempre son las mismas funciones. La verdad es que eso es súper común,
porque pues obviamente, no sé, si estás contratado para ser bailarín, pues espera que en todos tus trabajos bailes, ¿no? A lo mejor la diferencia es que en uno bailaste salsa y en otro ballet y en otro, no sé, danza contemporánea, por ejemplo. Entonces, pero es bastante normal que se repitan actividades en los diferentes empleos cuando es, digamos, el mismo puesto. Lo que sí te diría es, escríbelo de manera que no parece que copiaste y pegaste las mismas 5 cosas para los 3 empleos diferentes. Ahí eso es como meterle creatividad a la manera en cómo describes las actividades que estuviste haciendo, y si hay, no sé, en particular una que en un empleo hiciste que es diferente o que no hacías en los otros empleos, entonces tratar de destacar esa, o si en uno tuviste un rol más de liderazgo, entonces como que intentar destacar esa parte de mi rol aquí fue más de líder y de coordinador que de operario como tal, ¿no? Entonces, pero sí es bastante común que se repitan las mismas actividades si es el mismo puesto. Gracias. Gracias, Paula. Itiel, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Una pregunta. Escuché que están en proceso bueno, que en este caso ahora pues están creando más oficinas, desarrollándose más los proyectos. ¿Han pensado reclutar en algún momento licenciados en comercios y negocios internacionales? De momento no nos ha surgido la necesidad de contratar a alguien con ese perfil, y en general en las empresas en las que he trabajado, que suelen ser un poquito más grandes, normalmente no son perfiles que necesitemos. Sí se llegan a necesitar perfiles enfocados a trabajar más con la parte de migración, por ejemplo, para contratar extranjeros, o la mayoría de las empresas en este ramo de tecnología ofrecen reubicaciones internacionales para todos sus empleados, entonces es ahí donde se necesita gente que tenga experiencia en la parte de migración, que pueda ayudar con estos procesos, pero nunca se sabe, digo, hasta ahorita no hemos tenido como esa necesidad. Entiendo, gracias. Gracias. Juan José Hernández. ¿Puedes abrir el micrófono, por favor? Sí, bueno, buenos días. Gracias. Abril, ¿qué tal? Mira, mi pregunta es la siguiente, ¿sí me escucha? Sí. Ok, mire, el asunto de los periodos, ¿es conveniente poner dentro de mi sumario Ay, se te cortó. de cada compañía o no? Ya ahí te escucho otra vez. No sé si tu pregunta Sí, es si otra vez. tienes que poner como el Mira, tiempo. Ajá, sí, dime. los periodos, ¿es conveniente ponerlo dentro de mi sumario? ¿Y qué relevancia tienen para ustedes ese dato? Porque muchas veces en entrevistas, pues, es como una alternativa para atacarnos a nosotros como postulantes en asunto de, ¿sabes qué? Duraste un año y medio en tal posición y es poco. ¿Cuándo se considera si es poco o es mucho? ¿Cómo evalúan esa parte? La realidad es que sí nos sirve saber cuánta experiencia tuviste en la posición, cuánto tiempo estuviste trabajando. Entonces sí te diría, sí ponlo, sí lo tienes que poner. Es verdad que si tuviste un periodo muy corto en la compañía, sí te lo pueden llegar a cuestionar. A lo mejor si nada más estuviste 3 meses, pues te diría, ni siquiera incluyas ese empleo. O sea, no es relevante si solamente estuviste 3 meses para tu carrera profesional. Pero si estuviste 6, un año y medio, 2, 9 meses, entonces sí lo puedes ya incluir. Y si te cuestionan de, oye, ¿por qué duraste tanto tiempo en esta posición? Normalmente te lo van a cuestionar porque los managers, los clientes, se lo van a cuestionar al reclutador. Entonces ahí puedes dar tu razón tal cual, no sé, a lo mejor hubo un recorte de personal, a lo mejor la posición
o el puesto que te ofrecieron terminó no siendo lo mismo que estabas haciendo, a lo mejor simplemente pues te llegó una oportunidad diferente con un proyecto más atractivo. Lo que sí es que siempre trata de decirlo de manera positiva. A lo mejor estás en una empresa que el ambiente era espantoso y necesitabas salir corriendo de ahí. No lo digas como tal de la empresa era espantosa, sino simplemente decir, bueno, me ofrecieron una mejor oportunidad en otra compañía. O simplemente, no sé, me ha tocado que hay compañías que de pronto dejan de pagar la nómina y pues obviamente no trabajamos por deporte, ¿no? Entonces, pues sí puedes comentar de hubo problemas con el pago de la nómina y me ofrecieron otra oportunidad en otro lado y me moví. O sea, siempre trata como de ponerlo lo más positivamente posible, y por ejemplo, en la industria de tecnología sí es bastante común que la gente esté saltando un poco de manera más rápida entre trabajos, entonces ya no lo cuestionamos tanto. En otras industrias sé que es diferente, entonces pues simplemente eso, sí, pon los datos de las fechas y si te llegan a cuestionar del por qué los saltos, entonces simplemente ponerlo de la manera más positiva posible. Ok, muchas gracias. Otra preguntita así de manera rápida. ¿Es conveniente poner las herramientas que manejo, mis lenguajes de programación, Sí. lo que he manejado en varias compañías? Sí, 100%, es lo que queremos ver. De hecho, como para perfiles así de tecnología, a veces al final, antes de poner como el tema de la educación, incluyen, no sé, manejo Java, manejo JavaScript, no sé, PHP, no sé, el lenguaje que manejes y lo pueden poner como avanzado, intermedio. Si la posición a la que estás aplicando es de Java, pues no me pongas que también manejas C++ y Python y todo, si no es relevante. Y no solo me lo pongas como en ese cuadrito, sino al momento que estés describiendo tus actividades, entonces pone, aquí estuve trabajando con Java, la versión 8, con este framework, con esta base de datos, porque eso es lo que más nos ayuda, el que pongas esas palabras clave, y si incluso las puedes resaltar con negritas o con otro color, nos va a ayudar mucho a los reclutadores que no somos técnicos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Juan José. Gracias, Abril. ¿Alguien más? Si no, mira, tengo aquí dos en el chat que me gustaría hacerte respecto. Dice, en el área del desarrollo de lenguajes, en el área de desarrollo, ¿qué lenguaje solicitan? Depende. Estamos, por ejemplo, ahorita buscando sobre todo Java. También tenemos posiciones para JavaScript, .NET. También hay posiciones para DevOps, que ahí pues es como un poquito más la parte de scripting, pero lo que principalmente buscamos es Java, JavaScript y .NET. Muy de vez en cuando hay algunas posiciones de Python y de MuleSoft. Perfecto, gracias. ¿Y si cuentan con alguna vacante para dirección de proyectos? Se acaba de abrir una de Scrum Master y me parece que están por abrir otra de PM también en estos días. Sí, de acuerdo, pues, a estar atentos. Y cerrando con este tema, ya viendo que no hay preguntas, ¿qué información nos das para tener comunicación con ustedes respecto al uso de la plataforma Empleabilidad TecMilenio? ¿Algún contacto con la empresa? ¿Cómo nos ayudas para cerrar este tema? ¿Y bueno, nos escuchan por ahí? Como que se cortó de repente. Al parecer, permítanme. Listo, te vemos de nuevo. Sí, una disculpa. Sí, la recomendación es, pueden entrar a la plataforma de TecMilenio, ahí tenemos publicadas la mayoría de nuestras vacantes o las que nos han llegado más recientemente, porque en este último mes
prácticamente cada semana nos están llegando vacantes nuevas, o si ya teníamos, no sé, estábamos buscando un Java, de repente nos dicen ya estamos buscando 3. Entonces yo les diría que se mantuvieran al pendiente de la página de Tech Milenio, que es donde tenemos nuestras posiciones, y también si ya quieren pues un contacto diferente o ver otras partes de la compañía, nos pueden encontrar como Action Labs, tanto en LinkedIn como en Instagram, en Twitter, en Facebook, estamos en todos lados y ahí pueden darse una idea de qué estamos haciendo, tanto los proyectos que manejamos como en general en el ambiente de la compañía. Tenemos también una página nueva para Action Labs Latinoamérica en LinkedIn, entonces ahí nos pueden seguir también. Por ahí también se publican algunas vacantes, pero en general yo les diría vayan a la página de Tech Milenio, porque de ahí me llega a mí directamente la notificación cuando aplican y yo puedo compartirlo directamente con el equipo de reclutamiento para que ellos revisen su perfil y si hace match con lo que estamos buscando, directamente los contacten. Perfecto, muchísimas gracias. Jóvenes, ¿alguna última pregunta? Ok, Abril, ¿algún último comentario para cerrar el tema del día de hoy? Pues darle las gracias a todos los que se conectaron y decirles que pues este tema de CV y entrevistas es básicamente a prueba y error. Lo mejor que podemos hacer es llegar lo más preparados posibles y aprender de nuestros errores, y si necesitan buscar a alguien que tenga ya más experiencia, que les pueda dar una revisión a su CV, pues sería lo más adecuado. Ok, muchísimas gracias. ¿Nos preguntan sobre los correos de la empresa? Ahorita se los pongo aquí en el chat y ya también pues por ahí me pueden contactar. Perfecto, muchísimas gracias, Abril. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Con esto cerramos la charla del día de hoy. Agradezco de antemano la disposición, Abril, que hemos tenido durante estos días, estas semanas. Vamos a estar atentos a la plataforma de empleabilidad. Ya vimos que ahí vamos a estar checando todas las oportunidades que Action Labs tiene para nosotros. De nuevo, pues agradezco y con esto cierro la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias y pues estar atentos a la feria de empleo que está corriendo durante este día. Gracias, Abril. Gracias. Nos estamos viendo. Hasta Bonito luego. día. Sale. Bye.